Hola, yo soy Folly y hoy es el día de restaurar uno de los controles favoritos por la comunidad, por su bello y ergonómico diseño, así como sus capacidades para ser utilizado en la PC. Tristemente, este control parece haber sido utilizado por el mismísimo jefe maestro, ya que vemos restos de la batalla como tierra, arañazos, las gomas de las palancas totalmente desgastadas, y más allá de traer buenos recuerdos al verlo en nuestro estante, nos deprime un poco verlo tan abandonado. Pero para eso estamos aquí el día de hoy, ya que vamos a aprender a desarmar este fabuloso control y utilizaremos unas técnicas sencillas de restauración para dejarlo como nuevo. Y como este control se encuentra tan sucio, lo primero que vamos a hacer es sacudirlo un poco utilizando un cepillo o un trapo según tengan a la mano, y una vez hecho esto procedemos a abrirlo. Comenzamos retirando la batería, que en este caso se trata del modelo que venía con el carga y juega, que también va a tener su respectiva limpieza. Hecho esto, solo hay que quitar los 7 tornillos que marco en pantalla. Uno de ellos está oculto debajo de una etiqueta. Y para quitarlos vamos a necesitar de un destornillador especial conocido como Torx o T9, que si no lo puedes encontrar te dejo un link en la descripción de un kit que contiene exactamente la medida para controles de Xbox 360. Y ahora, antes de destornillar, voy a quitar la etiqueta que les mencioné antes. Como pueden ver, aquí está el 7º tornillo. Y así es la punta del destornillador que vamos a necesitar. Tiene forma de estrella y un hueco en el centro. El destornillador que yo tenía era el único con esa medida, así que fue un poco complicado retirar todos los tornillos. Pero los destornilladores del kit que les puse en la descripción son mucho más fáciles de usar. Después de hacer esto ya podemos quitar la tapa. Y la manera más cómoda de hacer esto es utilizando un objeto plano y resistente como esta púa. Irlo deslizando por todo alrededor del control y separar la tapa, aplicando un poco de fuerza. Es interesante ver el nivel de suciedad que se ha ido acumulando dentro del control por cerca de 15 años. Y aquí, para los más curiosos, les hago un acercamiento al PSB del control. Tras probar el gatillo encuentro un cabello de no sé qué, pero inmediatamente me llama mucho la atención el sistema de presión que tiene el gatillo, ya que a diferencia de los gatillos de PlayStation 4 que utilizan resortes metálicos, estos gatillos tienen un mecanismo más largo y sofisticado. Nos seguimos encontrando con más cabellos dentro del control, esta vez en el sistema de vibración, y esto nos dice que en cuestión de sellado no estaban muy bien diseñados los controles, ya que permitían entrar bastante polvo. Lo siguiente que hice fue utilizar la púa apalancando en la parte de abajo para retirar esta parte de color gris. Y enseguida podemos levantar el PCB para tener acceso a las gomas y botones. Es curioso que a diferencia de los controles de Nintendo, la goma de este control viene en una sola pieza, con su respectivo polvo que no puede faltar. Aquí tenemos también el de la cruceta. Y para sacar los botones tuve que dar unos pequeños golpecitos ya que están atascados por la suciedad. Esos botones requieren un buen baño. Después podemos quitar muy fácilmente los botones LB y RB que salen como una sola pieza. Y la cruceta no va a salir de su lugar a menos que quitemos 2 tornillos que la sujetan y hagamos presión a sus 2 pestañas hacia adentro para poder liberar las 2 piezas. Para trabajar más fácil en la limpieza del PCB recomiendo quitar primero los conectores de ambos vibradores. Pueden estar muy atascados, así que recomiendo tener mucho cuidado y jalar únicamente de la parte plástica para que no arranquemos sus cables. Si hacemos esto con cuidado y bailando las piezas de plástico de un lado a otro, tarde o temprano saldrán. Ahora que ya hemos liberado los vibradores, podemos darles una pequeña limpieza con los dedos. Y enseguida podemos limpiar las piezas utilizando un poco de alcohol isopropílico, que nos va a ayudar a disolver mejor la suciedad. Si hacen este procedimiento escuchando además música de Minecraft, descubrirán un nuevo nivel de relajación. Antes de hacer la limpieza del PCB, también con alcohol isopropílico, recomiendo quitar el polvo utilizando un cepillo como este. Esto hace que al momento de utilizar el alcohol sea más fácil limpiar todo. En este punto les muestro el mal estado en que se encontraban ya las palancas. Necesitaban definitivamente ya un reemplazo. Una vez quitadas las palancas podemos hacer mucho énfasis con el cepillo en esta parte de la placa. De esta manera podríamos comenzar a retirar algo de suciedad que pudiera estar interfiriendo con el funcionamiento de las palancas. Después de esto ya podemos empezar a hacer la limpieza con isopropílico y un hisopo.
Y una manera de recuperar el contacto y la respuesta de los botones es limpiar cada uno de estos circulitos de color negro. Si notamos alguna zona que esté especialmente sucia, es momento de limpiarla. Tallando un poco en los gatillos también se va quitando la mugre. Y si después de esto aún se ve sucio, podemos recurrir a un cepillo de dientes. Ahora, como la batería no la podemos mojar, hacemos uso también de isopropílico para dejarla lo más limpia que podamos. Y como después de esto aún seguía viéndose sucia, usé una lija del número 400 para dejarla como nueva. Al final verán el resultado. Ahora les voy a mostrar un procedimiento que aceleró bastante la limpieza de los plásticos. Solo hay que colocarlos en un recipiente, calentar agua durante minuto y medio, vertirla hasta que cubra completamente todas las piezas, agregamos un poco de detergente en polvo, agitamos un poco para que se mezcle bien con el agua, y dejamos reposar unos 5 minutos. Pasado este tiempo, gran parte de la mugre se habrá disuelto con el agua, y es buen momento para quitar todas las imperfecciones como golpes y rayones utilizando la lija del número 400. Y dependerá de qué tan profundos sean los rayones para lijar más o menos. Estas zonas en las que se apoyaba el control son las que suelen estar más dañadas. Y para que quede más uniforme ese tono blanco del control, recomiendo dar una buena lijada por toda la pieza. Humedecer la lija cada poco tiempo nos ayudará a hacer un trabajo mucho más rápido y eficiente. Si al sacar las piezas del agua aún notamos mugre en los bordes, podemos terminar de retirarla utilizando el cepillo de dientes. Y como las partes interiores de los controles suelen tener huecos difíciles de alcanzar, es bueno utilizar un cepillo más grande que llegue a todas esas partes complicadas. De momento utilizaré el cepillo pequeño para limpiar individualmente cada una de las piezas más pequeñas. El agua caliente y el jabón nos van a ayudar a deshacernos de toda esta porquería acumulada en el control. Si después de cepillar el control aún notamos suciedad, podemos deshacernos de ella con el cepillo más pequeño. Al final, escurrimos y enjuagamos muy bien todas las piezas para que no tenga ningún rastro de jabón. En este paso podemos verificar que no haya quedado nada sucio. Como los botones suelen tener huecos sumamente pequeños, es normal que el jabón se quede atascado en ellos. Para evitar esto podemos meterlos dentro de una taza y enjuagarlos varias veces agitándolos dentro. Limpios de nuevo. Así es como deben de quedar las piezas después de lavar. Y si a ti también te gusta ver tus consolas así de limpias, te invito a que te suscribas para que sigas viendo más videos como este. Pero de momento continuamos con el armado. Y para reemplazar las palancas anteriores, que ya no tenían remedio, compré unos reemplazos por 17 pesos o cerca de $1 cada uno. Estos se pueden conseguir incluso más baratos importándolos desde AliExpress o pueden comprarlos en tiendas donde reparen consolas de videojuegos. El plástico de las palancas originales se va volviendo amarillento con el tiempo, así que al reemplazarlas por unas nuevas se verá muchísimo mejor y la instalación es tan sencilla como empujar la palanca nueva hacia la placa. Después de esto comenzamos a reinsertar los botones y las gomas y no olvidemos volver a colocar los 2 tornillos que sujetan la cruceta al mando. El botón principal de Xbox tiene unas muescas especiales que entran de una sola manera, así que es muy fácil volverlo a colocar. Sucede lo mismo con el resto de botones. Enseguida colocamos la pieza del L y RB, reinsertamos la pieza gris inferior, y después volvemos a meter el PSB asegurándonos de que encajen primero las palancas en sus huecos. Esto se va viendo cada vez mejor y da una gran tranquilidad ver esto ahora libre de polvo. Ahora es momento de recolocar los vibradores. El vibrador con las piezas más pequeñas va del lado izquierdo. El conector de estos tiene una guía en la parte de abajo que debe apuntar hacia la zona inferior del control y el vibrador con las piezas más grandes va del lado derecho. Después de este paso, ahora sí podemos cerrar el control con la tapa trasera, introduciendo primero los gatillos en sus agujeros. Verificamos que todo esté bien cerrado y bien compacto. Y podemos comenzar a recolocar los tornillos. ¿Recuerdan que lijamos los plásticos de la carcasa? Pues eso mismo hicimos con la batería y así es como ha quedado. Ya se ve completamente limpia.
Y la verdad, no creerán que se trata del mismo control cuando le demos la vuelta. Hemos solucionado casi todos los problemas que tenía este control, y ahora tiene una apariencia totalmente renovada que hasta parece un control recién sacado del empaque. Y no sé ustedes, pero hacer esta restauración con sus controles vale muchísimo la pena, y estoy seguro de que estarán mucho más contentos con estas piezas en sus colecciones. A pesar de haber pasado ya 15 años de ser lanzada la 360, este mando está listo para nuevas horas de juego. Así que si tú también disfrutas como yo de ver cómo vuelven a la vida las consolas y sus periféricos, créeme que la pasarás muy bien si te suscribes a este canal y activas las notificaciones. Espero que con este video muchos controles de Xbox 360 tengan la oportunidad de brillar de nuevo. Yo soy Folly y nos vemos en el próximo video.